Esta demanda parece descabellada, pero hay un individuo aquí que se ha analizado, que está viendo sus acciones, que se conoce bien y aparentemente quiere evitar una desgracia. Él ha venido aquí a exigir una orden de alejamiento hacia él, para que ella se mantenga alejado de él por un año, porque él considera que en un año él es capaz de olvidar todo este evento y renovar su relación matrimonial con su esposa, que la ama. ¿Es tuyo el hijo? Mire, doctora Polo, cuando toda esa furia me entraba, yo y aquí mi esposa fuimos y hicimos una prueba de ADN. Resultó que el niño no era mío. No era mío. Imagínese todo ese enojo que me entró. La furia era insoportable. Ella sabe muy bien cómo me pongo. Yo la agarré, hijo, es del de la golpeé, hijo. la dejé tirada en el piso. Ese hijo no es mío. No ese hijo no es mío. Yo la golpeé, la dejé tirada en el piso y como siempre, ella me ruega que no la deje. Me ruega que me quede con ella. Yo le digo, ponme una orden de atención, mándame a la cárcel, haz algo. Ella siempre que la golpeaba, se escondía, se iba a maquillar para que nadie le notara los golpes. Pero yo ya no quiero estar a su lado en este momento. No quiero estar. Es mi culpa. Dime algo. ¿Quieres a ese niño? No. ¿No lo quieres? Ese niño no es mi hijo. Ese hijo fue producto de una enfermedad que ella tuvo. ¿Tú has sido agresivo con el niño? No. Con el niño no has sido agresivo. No, toda la culpa es de esta zorra. Esta zorra es la que se fue. Fíjate, tú eres muy particular porque tu cólera está muy bien dirigida. Que es de miedo, ¿eh? Es de miedo. Porque tú no pierdes el foco de con quién es la cólera. O sea, tú estás claro. Sí, claro, esta es la que fue encontrada en la cama haciendo Miquel. Ve, ¿y qué sientes cuando ves al niño? Que ese niño no es mío y me da coraje, Rechazo. Rechazo, sí. Y aunque mucho coraje. el niño legalmente es tuyo, porque nació dentro del matrimonio de ustedes. Claro, en este momento no sabía. O sea que legalmente ese es tu hijo. Legalmente. Pero aunque biológicamente no lo sea. Oye, ¿y has averiguado por qué no pudieron ustedes tener hijos durante todo el tiempo del matrimonio? Yo sé por qué. Bueno, pues responde a la demanda entonces, Marcia. Doctora, llevamos 10 años de casado, como dijo mi esposo. Algo que siempre quisimos era tener hijos. Y después de tratar, pues no se nos hizo. Yo le pedí, le rogué que fuéramos a hacernos unos exámenes para ver qué era el problema. Y fuimos. Después no quiso ir a recoger los resultados. Yo le pedía todos los días que fuéramos, que hay que ver qué era lo que estaba pasando, porque nosotros queríamos hijos. Y no quiso, me gritaba, me decía que lo dejara en paz, que no lo enfadaba, que me fuera a hacer otras cosas. Un día fui, recogí los resultados, me di cuenta que no puede tener hijos. Él no puede tener hijos. Me lastimó mucho porque fue el amor de mi vida. Yo lo quiero y es el amor de mi vida y lo amo con todo mi alma. Pero yo pensé que en preguntarle a su amigo, que es amigo de los dos, mejor amigo, que a lo mejor nos podría hacer un favor. Y dije, pues si no se da cuenta él, ¿qué va a pasar? Nada, vamos a vivir contentos. Y él me hizo el favor de querer darme un hijo para nuestra relación. Pero no pudiste haberlo hecho con una inseminación artificial. No tengo el dinero, no tenemos el dinero. O sea, que dijiste, esta es la manera más rápida de yo embarazarme. La manera más rápida y más fácil. Yo le pregunté y él dijo que estaba bien, que él no le iba a decir nada. Y entonces lo hicimos y la cosa es que fue el mal momento. Oye, tú estás media fañosa, ¿te pasa algo en la nariz? Sí, estoy media mala. No, yo le di una vez de los golpes que yo le di, le rompí las narices. Ya eso hace muchos años, pero siempre... No es cierto. No, ¿cómo de que no? Yo siempre Pero ¿por qué tú engañas? No, es cierto, no. Es mi culpa, porque yo me metí con su mejor amigo. Es mi culpa. No, eso es de hace mucho y siempre nos hemos peleado y... No. Pero entonces ven acá, o sea, porque sea tu culpa, porque tú hiciste esto, ¿vas a aguantarle golpes a este hombre el resto de tu vida? Porque lo amo. Es mejor alejarme porque un día te voy a matar, yo no quiero ser un asesino. Oye, no quiero que tú porque tú me amas, tienes que entenderlo. Voy a terminar matándote. Cuando apenas lo conocimos, él estaba en la calle peleándose con muchas gentes, con sus amigos que lo hacían enojar. Cuando me conoció a mí, yo le cambié la vida.
Yo le cambié la vida. Yo sé que lo puedo hacer otra vez. Sí, pero te estás convirtiendo en el punching bag de él. Pero es mi culpa. Vas a terminar muerta pero si ¿hasta dónde sigamos va a ser así. tu culpa? Si ¿Hasta sigo yo dónde haciendo vas a lo tuyo. aguantar golpes? Nos casamos y cuando nos casamos nos juramos que íbamos a estar casados hasta la vida y la muerte. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo tengo una evidencia. Y tú tienes evidencia. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, evidencia, testigo y solución al caso. Pero él está haciendo un selfie y está agarrándola por el cuello a tu mujer. Es prueba. ¡No! 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 ¡Caso cerrado!